Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues yo encantado de visitarlas aquí en Ciudad TV y presentar esta maravillosa exposición que muy bien has presentado. Son alrededor de casi 300 objetos, todos dedicados a la Virgen de Guadalupe. Y en el caso que a mí me corresponde son 62 fotografías donde me toca de alguna manera reflejar la parte viva de esta tradición. Hay piezas extraordinarias desde el siglo XVII hasta nuestros días, hasta este año. Entonces es una colección fantástica de muchísimos coleccionistas que pudieron aportar y apoyar con sus imágenes. Y en el caso de lo que me corresponde a mí como artista es trabajar con la parte viva, con los feligreses, con los peregrinos que llegan el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Muy bien, pero este trabajo que muestras en esta exposición es resultado de labor de casi 12 años que has fotoreporteado las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Sí, efectivamente, como tú bien mencionas, son 12 años de estar año tras año, del día 12, del mes 12, y para completar la numeralia, bueno, pues era durante 12 años. Ah, mira, cabalístico. Y esto lo hice, exacto, sí, lo hice un poco también con la intención de que entender al otro, es decir, uno cuando hace fotografía documental, normalmente uno va tomando imágenes y a veces no siente una correspondencia con la persona que está frente a nosotros. Y yo quería saber andar sus pasos, ¿no? Quería saber qué era lo que sentía un peregrino y de tal manera que yo me convertí en un fotógrafo peregrino de alguna manera. Pero a mí realmente lo que me interesaba rescatar en estos personajes que van ahí es trabajar con los jóvenes, con esta parte viva que va marcando y creciendo la religión. Estos jóvenes que de alguna manera van a ser el futuro de lo que ahora es esta devoción de la Virgen de Guadalupe. Y yo trabajé con emos, con punk, con cholos, es decir, todas estas subculturas que forman parte de la Ciudad de México y que acuden año tras año a rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe. Y era muy importante para mí hacer esto, y sobre todo con estas subculturas tan marcadas, porque hay mucha discriminación entre estos jóvenes, ¿no? Normalmente son jóvenes que los asociamos a la delincuencia o a la violencia, pero que tienen esta misma faceta, o sea, o pueden tener muchas identidades, o esta faceta que a mí me interesa mucho, que es la parte religiosa, ¿sí? Pero qué interesante, pues, ver todas estas subculturas unidas por la Virgen de Guadalupe. Tú dices que eres un fotógrafo peregrino, pero ¿eres guadalupano? Hijo, bueno, yo creo que ya soy guadalupano porque llevo 12 años trabajando con el tema. No soy una persona que ejerce la religión de una manera tan ortodoxa, pero a mí lo que me interesa es tratar de entender al otro, tratar de entender por qué millones de personas acuden cada 12 de diciembre a visitar a la Virgen de Guadalupe, y también por qué los jóvenes están tan interesados en la religión justo en este principio de milenio. Pareciera que una generación anterior, sobre todo la que me toca a mí, que era una generación más anarquista, con un sentido del rock y una propuesta más libertaria, ahora los jóvenes estén tan interesados en la religión, y no solo en México. Lo podemos ver, esto es un fenómeno mundial, donde estamos viendo que aquellos jóvenes que tienen como muchísima más fe, o las personas que tienen más fe en su religión, son precisamente los jóvenes. Y este fenómeno también se está gestando en México, y bueno, lo podemos ver muy vivo en la Ciudad de México, como las imágenes que vemos ahora, que son de cholos. Uno podría verlos en las calles y decir, bueno, este personaje da miedo, pero también es un personaje que tiene fe y que es religioso y que es profundamente guadalupano. Y ahí es donde entra precisamente mis fotografías en este contexto maravilloso de lo que es la Virgen de Guadalupe, con imágenes que están hechas en madera, en chaquira, en tela, en tejidos fantásticos, ¿no? Y eso, lo que es curioso, que se repite en las fotografías que yo realizo, ¿no? Las fotografías que yo voy haciendo, yo voy recogiendo como verdaderos retablos a jóvenes, a adultos, a personas que también van tejiendo y hilvanando una serie de cosas que para ellos son importantes, ¿no?
y trabajan con la madera, trabajan con la cerámica, trabajan con el yeso, trabajan, le dan sentido a su vida también a partir de la Virgen de Guadalupe y a su trabajo. Mira, es bien interesante lo que te acaba de preguntar mi compañera Lupita, si eres guadalupano, porque ¿por qué alguien que no es religioso o que no tiene fe en la Virgen María tendría que ir a ver esta exposición? ¿Me lo respondes después de estos 3 minutitos? Encantado. Que te preguntábamos antes de hacer esta pausa, Federico, ¿por qué una persona que no tiene devoción con la Virgen de Guadalupe tendría que visitar esta exposición? Mira, en primer lugar yo creo que habría que entender que la Virgen de Guadalupe es uno de los elementos simbólicos más importantes de nuestra identidad nacional, ¿no? Y ella resume el México prehispánico, ella resume el México de origen español, europeo, ¿sí? Y lo conjunta en una sola. Los colores, las formas, el arte que constituye a la Virgen de Guadalupe tiene que ver con todo lo que es mexicano. Y la conexión, como bien se decía ya aquí, puede ser de norte, de sur, del centro del país, y toda la gente va a ser guadalupana, independientemente de su santo de devoción, porque es muy interesante lo que sucede en nuestro país, que cada región, cada lugar tiene un santo de devoción, pero ante todos está la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal hay gente que es devota de San Judas Tadeo, pero independientemente de ser devoto de San Judas Tadeo, tiene a su santo mayor o a su imagen más importante, que es la Virgen de Guadalupe. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las fotografías que yo realizo, uno puede ir entendiendo en estas imágenes elementos de nuestra cultura que van insertados ahí, en los tejidos. Por ejemplo, hay una señora que le tomé muchas fotografías, o le he tomado durante 3 o 4 años en estos andares del 12 de diciembre, y que ella va tejiendo los vestidos que lleva ese día. Ahorita la estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla. Ella teje. Es la del lado izquierdo. Me regresan la imagen que está de este lado, por favor. Bueno, estaba al lado izquierdo mío. Bueno, Ella la señora se llama Rita, y ella lo que hace es cada año tejer un atuendo diferente para ir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y la mano que va guiando esto para ella dice: la magia es la Virgen de Guadalupe. Y ella es una persona con una tradición muy mexicana, ella canta, ¿no? Y siempre trae un sombrero de charro maravilloso, ¿no? Acompañando también esta imagen. Y entonces te vas dando cuenta que a través de las fotografías que yo voy realizando, que son elementos que tienen que ver con nuestra cultura y que nos unen en todo el país. Y además, no solamente de diferentes culturas o subculturas juveniles, sino también de clases y niveles socioeconómicos. Aquí no hay distinción, y eso no lo logra ningún otro elemento simbólico en el país. Yo creo que después de la Virgen de Guadalupe, y perdón de atreverme a decirlo, es la bandera de México, porque la Virgen de Guadalupe también es la bandera de México. Bueno, pues la independencia fue el estandarte, ¿no? Y lo ha sido históricamente, ¿no? Es el estandarte que traía Morelos, pero también la estampa que traían en estos sombreros de charro y de palma en la Revolución Mexicana, traían a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y algunos que otros políticos mexicanos la han utilizado también de manera exactamente en su toma de cuando gana, ¿no? En el Ángel de la Independencia. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de la importancia cultural, social y política que tiene la Virgen de Guadalupe y que ninguna otra imagen tiene. Claro. Federico, nos estabas diciendo que te has dado a la tarea de buscar el por qué los jóvenes están tan interesados en la imagen de Guadalupe. ¿Qué es lo más interesante que tú has encontrado, pues, a través de la lente? Mira, yo a través de la lente he encontrado cosas muy padres, ¿no? Muy interesantes, que hablan de esta parte cultural que hemos visto, pero a mí algo que me ha interesado en esta última etapa, y qué bueno que me lo preguntas, porque la primera etapa fue en blanco y negro, como las imágenes que estamos viendo al fondo, pero la última etapa se llaman Los Iluminados, y los iluminados son personajes que ya son personajes en sí mismos, y que están como actuando de alguna manera, como la señora Rita, como los jóvenes que vemos de un lado. Van con un atuendo especial, pero van a vestirse como ellos se quieren vestir justo ese día para rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe. Y entonces yo lo que hago es ponerles un flash, realmente están iluminados por un flash, y busco los atardeceres o los amaneceres para que sea algo muy colorido. Luz natural. Luz natural. Y
lo importante es que ellos tengan una luz especial ese momento. Entonces yo lo que hago es que ellos estén muy bien acomodados para la luz. Es como tener un estudio enorme de millones de personas en un espacio fantástico que es el atrio de la Basílica de Guadalupe. Y entonces yo les tomo una imagen y ellos actúan a ser santos y yo actúo a ser un director de escena. Entonces es un juego documental pero totalmente subjetivo donde ellos se actúan a sí mismos y yo recreo la imagen que vemos de manera cotidiana en estas peregrinaciones. Y hay que destacar que pues justo lo que se dedica Federico Gama es el fotoperiodismo, una rama de la fotografía que a veces no es tan valorada ni por los mercados, ni por los espectadores, y a veces ni por los mismos medios de comunicación. Medios, como dices, como bien dices, a veces ni los propios medios tienen como... Yo creo que es un poco de falta de conocimiento de lo que hacemos a veces nosotros mismos y también ha sido un poco culpa de los propios fotógrafos que no hemos podido como de alguna manera crear espacios en los propios medios de comunicación donde la fotografía sea importante, ¿no? Y lo que es más curioso, justo ahora que la fotografía está en todos lados, que cualquier persona hace una fotografía, que los propios reporteros hacen fotografías y las pueden instalar en los medios, como que todavía no notan que hay una calidad entre un trabajo y otro. Claro. Necesita uno hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Aquí sí vemos, bueno, creo yo, en estas imágenes que yo llamo los iluminados, como que sí hay un acento, como que sí está muy bien escrito, o trato de hacerlo muy bien escrito, muy bien plasmado, para que se note que hay un trabajo importante de un fotógrafo de autor, independientemente de que sea un trabajo documental. Muy bien, Federico, no sé, ¿qué más quisiéramos que seguir platicando contigo una hora? Se ve que le tienes un amor, un gusto a tu trabajo, pero pues ya se nos acaba el tiempo. ¿Dónde podemos ver esta exposición? ¿En qué horario? Ay, pues qué bueno que me preguntas. Justo, como bien decían, el día de ayer se inaugura y va a estar por 2 meses, pero... Yo les digo, vayan lo más pronto posible porque van a ver algo espectacular. Así como se escucha, uno piensa cuando va a ver imágenes religiosas que va a ver algo, bueno, pues como aburrido. Realmente Ajá. esto es espectacular. Es espectacular por la riqueza y la calidad de los trabajos que hay desde el siglo XVII hasta nuestras fechas, pero además por la intención, toda esta intención que le dio al museo, con una vocación muy padre que tiene el Museo Franz Mayer, Claro. que es donde están las imágenes y las fotografías, porque ellos no hacen estas distinciones entre arte culto, entre arte popular o entre fotografía documental y fotografía artística, sino que unen todo esto como uno solo, porque todas aquellas cosas que se han creado a través de la Virgen de Guadalupe llevan una experiencia estética. Y esa experiencia estética, estoy seguro que cuando ustedes vayan al museo, que además las invito a ustedes Gracias. y a todo su público, realmente las van a motivar, realmente las van a poner a pensar. Muy bien. A pesar de que son imágenes que curiosamente conocemos, pero hay cosas fantásticas de cultura popular también. Pues muchísimas gracias, Federico gracias. Gama. Por supuesto, ahí estaremos y enhorabuena, felicidades por esta No, exposición. pues muchas gracias por la invitación y ojalá que vengan todos, por favor. Claro que sí. Muy Vamos al bien. Franz Mayer.